Santiago Alpizar, muy buenas noches a los dos, gracias por acompañarnos. Vamos a Gracias hablar de este caso específicamente. Antonio Comín, 56 años, sentenciado a 20 años por traficar personas para enriquecerse, ese es el cargo. ¿Qué pueden decirnos de este caso? Estaba detenido desde 2012 y ahora es que es la sentencia. Bueno, aquí hubo 12 personas que estuvieron involucradas en el delito criminal. No hubo un juicio, todos se declararon culpables. El fiscal general de esta sección, de esta área, ha tenido un trabajo muy grande en los últimos 4 años en atacar el tráfico humano. Y yo creo que Arturo lo ha visto en los Cayos, como ha disminuido el tráfico humano desde Cuba. ¿Y qué es lo que ha hecho? De una forma muy inteligente, en vez de coger aquí a las personas cuando entraban, y llegaba una persona con un barquito con 2 capitanes, o con un capitán y un tripulante, y los acusaba de tráfico, y la sentencia usualmente eran 18 meses de prisión o 3 años de prisión. Lo que él ha hecho ahora fue una conspiración, fue buscando información, y vio que aparentemente el señor Comín, por lo que dice el documento de acusación, que son 12 páginas, y que identifica a todos los cubanos que fueron traficados, identifica todos los actos de cada persona, identifica cómo Comín fue el líder del grupo y cómo él lo planeó todo. Entonces, bajo el acto de conspiración, la sentencia se le multiplican los años. Y por eso que vemos que a lo mejor las personas que están al final de la sentencia, Daniel Rochelle, Juan Blanco, que aparentemente son los menos culpables, que además que estuvieron involucrados en una operación o nada más que estuvieron en un barco, la sentencia de ellos puede ser 15 o 18 meses. Pero el líder del grupo recibe una máxima de condena y también perdieron los barcos, le confiscaron dinero. Fue un ataque serio de la Fiscalía Federal para eliminar la conspiración y los grupos que estaban lidiando con el tráfico humano desde Cuba. Y es algo que obviamente estaba en derecho a hacerse. Nosotros hemos insistido en todos los programas, Willy también lo ha dicho muchas veces, que los cubanos no tienen necesidad ninguna de enfrentarse a este tráfico humano que es peligroso para las personas, que es costoso, cuando los cubanos tienen todos los beneficios posibles bajo la legislación actual, que todavía no se ha derogado. Entonces, ¿por qué lo hacen? No, bueno, siempre... Porque no tienen familiares disponibles para las visas, que no tienen la habilidad de salir en ese momento. Esa es una de las razones, Willy, pero también hay gente que le gusta especular, buscar dinero, engañar, y siempre hay un grupo, un nicho de gente que se presta para hacer todas estas cosas. Pero cuando tú lees en este grupo en particular, hay 2 cosas que fueron interesantes. Primero, hay casi 100 personas, 100 cubanos identificados que fueron traficados y fueron devueltos a Cuba. Pero también hay un señor que fue condenado aquí, que es Rogelio Martín Hernández, que él había sido deportado a Cuba. Ya él estaba en Cuba por tráfico de droga y volvió a entrar a los Estados Unidos. Hasta cierto punto, estos barquitos rápidos también están entrando delincuentes que fueron deportados. El grupo que pararon de las Bahamas ahora, que no tenía cubanos, pero sí tenía personas de otros países que habían sido deportados en previos tiempos por delitos criminales. Arturo Cobo, normalmente los guardacostas se enteran de estos casos porque por un chivatazo tienen información previa o por pura casualidad. Por pura casualidad. ¿Sí? Ellos sí. Bueno, nosotros hicimos un programa aquí en este canal con un capitán del guardafrontera. Ajá. Y entonces él ese día se paró porque se recibieron, cuando salimos de aquí me dijo, tenemos problemas. Arturo, y cuando le digo, ¿qué pasó? Dice, están las llamadas, que es increíble porque nosotros estuvimos explicando. Digo, yo he ayudado a hacer... ¿Llamadas de qué tipo? ¿Qué es lo que eran llamadas, y pusimos el número. Lázaro Guzmán puso el número para que llamaran cualquier cosa. Porque yo delaté y dije de que, por ejemplo, ahora tú te cobran de 10.000 a 12.000 pesos. Si ellos te traen a tu familiar... Eso es lo que se paga por promedio por cada persona. Sí, de 10.000 a 12.000 dólares. Entonces, cuando ellos no cobraban, ellos te ponían a la persona, a la madre le decían, mira, aquí te lo tengo. Espérate para que lo saludo. Cuando los le quitaban y le decía, fíjate bien, si tú no me pagas, le voy a cortar una oreja y te la voy a mandar. O sea, los tenían como rehenes. Claro, como rehenes. Y sí, habían casas de seguridad aquí y en Calle Hueso hubo una casa de seguridad ahí en Los Cayos. Era una operación en la cual, yo no sé cómo este país... Eso era un triángulo entre Cuba, Estados Unidos y México. Sí.
Sí, y ahora están yendo de Cuba a Cancún, salen de la Marina Sí, pero aquí en Hemingway. Estados Unidos vienen a cobrar y también tienen personas que trabajan. aquí en los Efectivamente, Estados pero después los cruzan por la frontera y aquí es cuando lleguen, ya entonces ellos Cuéntame empiezan algo, a buscar. Arturo. ¿Cómo se intercepta un barco? Viene un barco cargado, normalmente están sobrecargados, vienen a alta velocidad en una situación difícil. ¿Cómo es ese proceso? ¿Los divisan, los ven? ¿Cómo se hace el operativo? Se le acercan, los paran, inmediatamente cogen, los meten para el guardacosta y del guardacosta lo traen para los Estados Unidos y traen el barco. Otra de las cosas que ellos, parte de esta mafia, es robarse barcos. Sí. En los cayos se han robado. visto casos aquí, se han visto varios se han casos. robado una cantidad de barcos de aquí de Miami, de los ¿Qué cayos. utilizan normalmente? Fuera de bordas de esos de 3 motores, ¿no? Para que tengan suficiente gasolina. Sí. Correcto. Pero también tienen barcos que abastecen. Y en el proceso de intersección también la guardacosta está utilizando helicóptero con Sí. con unos aditamentos electrónicos que detienen los motores en alta mar cuando hacen una intersección y eso facilita la captura de esta gente. Y yo también creo, Arturo, y tú tendrás mejor información que yo, que hay parte de las autoridades cubanas, no estoy diciendo si al nivel más alto, pero en los puntos de recogida tiene que haber cooperación. Hay complicidad. Hay complicidad, Yo no lo dudo, claro. Tienen que Lo tener tiene. generales, Claro que la coroneles, hay. capitanes. Es Exacto. imposible que estos barquitos rápidos toquen en tierra cubana, llenen con 25 o 30 personas. De Aquí estamos- distintas provincias. sí, aquí estamos hablando, hay casi 100 personas, usando la figura más baja que dijo el señor Cobo, de $10,000. 10,000 más 100 es casi dinero suficiente para que Santiago pueda vivir un mes. Efectivamente. Estamos viendo una cantidad de dinero que se mueve que es increíble. Y aquí nada más que hubo 3 o 4 barquitos que pararon, lo que la conspiración fue más grande. Y te hablan de barcos de abastecer que los siguen y los miran. Los helicópteros que habla Santiago son Black Hawks y pueden filmar a los barquitos. Entonces ellos están buscando los barquitos que corren sin luces. Y a veces corren 2 barcos. Uno que corre como fantasma para que el otro pueda entrar. Esa es la cosa. Y son planes, son conspiraciones muy bien formuladas. Este tipo de acusamiento que Ferrer ha empezado a hacer en Miami los últimos 4 o 5 años, le está rompiendo las espaldas a ellos. Porque cuando tú eres un capitán de un barquito de esto y tu penalidad hace 3 años eran 18 meses, pero ahora son 5 años, 15 años, 8 años. Las penalidades son más grandes, estás más dispuesto a cooperar y a hablar. Claro. Y lo que ha pasado es que el tráfico paró de aquí y está ocurriendo lo que dice Arturo, que va para México, va para Honduras. Y no dudo que, que después las autoridades migratorias van a tratar de hacer todo lo posible por negociar con Cuba la devolución de todas estas personas que no son ciudadanos americanos y que reciben, además de la condena por el delito cometido, también la deportación a su país. Y esto lo decimos para que el público lo sepa, sí se está deportando a Cuba, independientemente de que no haya un acuerdo de... Y no solamente las personas Mariel. Sí, y no son solo los marielitas. No son los marielitas, no. Y mira, una de las cosas que tenemos que ver, que ya te digo, en este programa lo denunciamos, estaba encargado allá en Cayo Coco un señor que se llamaba Rollete, de las tropas guardafronteras. Una vez que estuvimos aquí, yo di el número del celular de él. De este señor. De este señor, di el número. Y lo llamaron a Cuba. Frometa lo llamó a Cuba y la señora lo llamaron a Cuba y lo cogieron en el teléfono. Y ella le dijeron, quiero traer, y le grabaron la conversación. Ese tape yo lo tengo. Tenemos una que quiero traer a mi familiar para acá. Y le dijeron, no, vengan para acá y negociemos aquí. Entonces, cuando salían en los barcos salían 2 briefings cubanas para distraer al guardacosta. O sea, una por aquí y otra por allá. El guardacosta veía de que venía eso y entonces ellos se distraían. Ayúdenme a poner este rompecabezas en orden. Está la persona que hace el tráfico, hay la persona que quiere pagar, que quiere sacar a un familiar. ¿Cómo es el proceso? ¿Se da el dinero por adelantado? ¿Se da parte del dinero al principio, parte al final? ¿Salen de Miami por lo que ustedes saben? Al final se paga todo. Se paga todo. Se paga al ¿Y final. van hasta Cuba a recoger a estas personas o alguien los saca de Cuba y lo dejan en un lugar intermedio? Mira, pasa de todas formas. De todas formas. Hay personas que pagan desde un principio y pagan parte y pagan el resto cuando las personas lleguen aquí. Hay personas, y ha pasado... Siempre en dólares. Siempre en dólares. Claro. Hay personas que van como tripulantes o capitán de la embarcación
porque parte de lo que están haciendo ellos Una es, comisión. es sacando a los familiares de ellos. Sí. Entonces, a veces he tenido casos en que la persona... Y en ese caso, legalmente, yo voy, por ejemplo, en mi embarcación, en mi barco, y voy a sacar a una tía y a un... Eso es ilegal. Es Es ilegal ilegal. Y si igual, te hasta cogen- que no haya La una tía es ilegal, recompensa el primo- económica. La tía es ilegal, el primo todo es el ilegal. mundo es ilegal. Mira, una Claro. sentencia... O sea, no tiene que haber un pago para que sea No, ilegal. depende. Sí, mira, una de las sentencias más bajas se la dan a una persona en este grupo que creo que tenía a la esposa y los niños en el barco. Entonces, él fue como tripulante, porque parte del pago que él iba, o parte de lo que él estaba haciendo era tripulando los barcos para sacar trabajo, su personas. trabajo, ¿De qué le ocurre? Que mira, cuando tú miras muchas de las personas que están involucrados, a lo mejor arriba, los capitanes, los jefes de la conspiración llevan tiempo aquí. Pero a veces los que son los tripulantes, los que están más abajo de la conspiración, llevan poco tiempo aquí. Llegaron de la misma forma y están haciendo este trabajo para poder sacar a la familia. Entonces, cuando tú dices cómo se paga de diferentes maneras. Pero de nuevo la pregunta, si yo voy en mi embarcación a Cuba a traer a 2 primos, los traigo, Estás traficando humanos. Y Aunque no me paguen. pagaste, estás induciendo a personas a entrar ilegal a Y los si te Estados cogen en Unidos. Cuba, tú no estás pagando. Otra cosa que es muy importante, parte de este dinero es para el régimen comunista de Cuba. ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que Hombre, no sí, yo para- sí, Bueno, sí, sí. estaba el tal rollete que acá... El rollete es lo que te estoy diciendo. Estos traficantes que vienen para acá, si ellos cogen $100,000, $50,000 va para el régimen castrista, para los comunistas. Y 50,000 pesos de $50,000 para ellos. Ellos cuando van ahí, imagínate que van uno de Camagüey, Oriente, Santa Clara, Las Villas, Oriente, y entonces los llevan por un parque. En un parque lo montan en un carro, en un van de esos grandes. Lo llevan para donde tienen que ir y ahí está el banco esperándolo. Una última pregunta con relación al tema del dinero. Lo dije que si, otro caso, la persona aquí en Miami, por ejemplo, que quiere traer a un familiar, paga, se comprueba que puso el dinero, también tiene problemas legales por haber Sí, pagado. sí, lo Sí, tiene, como no, ¿cómo bajo el RICO Act, o sea, la ley de conspiración, pudiera él también, esa persona, ser incriminada por el delito, porque está siendo ocurre- parte de una misma, de Pero un mismo no grupo. ocurre que muy a está- menudo. Pero- No ocurre que los familiares son acusados por haber dado el dinero, pero puede tener otras ramificaciones. Pero mira, ¿qué ocurre? Al final del día, lo que está diciendo Arturo, yo lo vi en una entrevista que le hizo a un grupo de personas. Ellos habían salido del sur de Cuba hacia las Islas Vírgenes. Todo en el barco todos eran de diferentes partes de Cuba. Los recogieron en diferentes partes, los llevaron a una casa segura en Oriente. Después fueron de Santiago al puerto donde salieron, de diferentes lugares. Cerca de República Dominicana vino un barco a abastecerlos y llegaron a las Islas Vírgenes. Cuando tú tienes ese tipo de organización que están planeando las Sí, sí, actividades, claro. no son los balseros, mucho más complejo. no son los balseros que Arturo estaba y que los hermanos de rescate ¿Y rescataban está manejado y por ayudaban. cubanos en su totalidad? o- La gran mayoría, por lo menos de esta parte, son cubanos. Pero cuando tú miras las conspiraciones más grandes, o sea, yo estaba en la Corte Federal con personas que venían de la India, que fueron de la India a Qatar, de Qatar a Moscú, de Moscú a La Habana, de La Habana a Haití, de Haití a las Bahamas y de las Bahamas a Miami. Y había personas operando de todas partes. Y lo que dice Arturo, tenían teléfonos de satélite, llamaban a familiares en la India. Oye, aquí están los familiares, no los sueltan de la casa segura aquí en Miami hasta que todo el dinero no se había pagado. Y chino también. Bueno, chinos, pero los que yo conocí fueron de la India y de Brasil. Félix, y esto es muy importante porque yo hablaba, imagínate, yo estaba metido en estas operaciones, ¿tú me entiendes? Una de las cosas que ellos hacen es que cuando salen le dicen a la inteligencia cubana, si tú hablas algo de lo que aquí pasó, de que nosotros te vinieron a buscar, aquí te quedó tu tía, tu abuela, tu hija, tu nieta, tu madre, tu esposa, y ellas son las que van a sufrir las consecuencias de lo que tú hagas. Entonces, cuando lleguen aquí, a mí me lo dijeron. Eso ha pasado Arturo, no solamente puedo con ellos, hablar ha porque pasado mira lo que me pasó. con deportistas y con otras muchas. Correcto, lo Muchísimas amenazan. gracias a los tres. Arturo, un placer tenerte en el programa. Willy, Gracias. Santiago, gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de ex dirigentes chavistas. Estarían planificando la creación de su propio partido político. Pero antes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, revela que cuida su salud consumiendo una sustancia nada recomendable. Vamos a ver.